Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online Terapias CAR-T y Mieloma Múltiple, Últimos Avances, organizado por AEAL con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. El mieloma múltiple es una enfermedad en continua evolución. Poco a poco y gracias a la innovación y la ciencia, se abre paso a un abanico más amplio de tratamientos frente a esta enfermedad. Un ejemplo de ello son las terapias CAR-T. Para hablar sobre ello y resolver las dudas de los asistentes, contamos en esta jornada con la presencia de la doctora Paula Rodríguez Otero, especialista en hematología y hemoterapia y coordinadora médica de la Unidad Central de Ensayos Clínicos de la Clínica Universidad de Navarra. Recuerden que una vez finalice la exposición individual, tendremos una ronda de preguntas y en caso de que tengan alguna duda, la podrán realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Pues muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le cedo para que nos pueda mostrar su presentación. Perfecto, supongo que la veréis ya. Sí, doctora, la vemos perfectamente, así que cuando desee. Pues muchísimas gracias y bueno, pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Entonces, mi papel va a ser hacer una presentación que he intentado que sea muy didáctica sobre qué son las terapias con células CAR, con linfocitos CAR y cómo estas terapias se están integrando o se van a integrar en el manejo clínico de los pacientes con mieloma múltiple en recaída. Entonces, hay una presentación con diapositivas, pero básicamente como si no las miran, porque bueno, las diapositivas son un apoyo para mí para contarles un poco la historia de este tipo de terapias, ¿no? Bueno, la terapia con células CAR es una terapia dirigida o una terapia dirigida al sistema inmune, es decir, es un tipo de inmunoterapia que, como saben, en los últimos años la inmunoterapia pues, ha sufrido una revolución y además bueno, pues es uno de los pilares actuales del tratamiento frente a distintos tumores, tanto tumores sólidos como tumores hematológicos, ¿no? Y el fundamento de este tratamiento está en el propio organismo, ¿no? O sea, nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminar las células tumorales, ¿no? En condiciones ideales. Y esto se explica en este círculo que veis aquí, ¿no? O sea, cómo las células del sistema inmune son capaces de eliminar las células tumorales. Bueno, porque son capaces de reconocerlas como células extrañas, ¿no? Células anómalas. Y por lo tanto son capaces de montar una respuesta inmune antitumoral. Y eso parte de la liberación por parte de las células tumorales cuando éstas mueren de unos antígenos, que son los antígenos tumorales, que van a ser captados por unas células del sistema inmune, que son las células presentadoras, que son las encargadas de enseñar estos antígenos a los linfocitos T, que son los principales, digamos, actores de la respuesta inmunológica. Y esta presentación, ¿no?, se hace en el seno de los órganos linfoides, los ganglios linfáticos, el bazo, etcétera. Y una vez que estos linfocitos T han reconocido estos antígenos como antígenos anómalos, se van a activar y van a ir migrando hasta el lugar donde se encuentran estas células anormales. Y una vez llegadas allí, son capaces de nuevo, reconocer el antígeno en un segundo paso y matar a la célula tumoral, ¿vale? Esto es en condiciones ideales, lo que pasa que desgraciadamente los tumores son capaces de poner en marcha toda una serie de estrategias que les permiten precisamente evadirse de esta respuesta inmune frente al tumor. Y el mieloma es un ejemplo más de un tumor en el que a lo largo del desarrollo se van estableciendo distintos mecanismos de evasión que permiten a las células del mieloma, en último término, escaparse del control de las células del sistema inmune, ¿no? Por un lado, las células del mieloma son células que derivan de linfocitos B, con lo cual ya hay una alteración inicial porque hay una proliferación anómala de estas células en la médula, pero además pues se alteran las respuestas mediadas por los linfocitos T, se altera la presentación de antígenos, se aumenta la expresión de unas moléculas como son estas moléculas PDL1, que lo que hacen es frenar
a los linfocitos T en el seno del tumor y además también aumenta, ¿no?, la llegada a la médula ósea de toda una serie de poblaciones celulares que lo que van a generar es un ambiente inmunosupresor que va a hacer que, aun cuando el linfocito sea capaz de circular, o sea, de moverse por todo ese círculo, cuando llega al sitio donde está el tumor, pues todas estas poblaciones inmunosupresoras van a evitar que sea capaz de atacar de forma eficaz a la célula del tumor. ¿Y cómo surgen los linfocitos CAR, ¿no? Y luego, más adelante, explicaré bien qué son los linfocitos CAR. Bueno, pues los linfocitos CAR surgen de una experiencia, que es una experiencia ya bastante antigua, que es una experiencia que fundamentalmente se utilizó en el tratamiento de pacientes con melanoma, ¿vale?, en el que se veía que cuando se obtenía una biopsia de un tumor, ¿no?, en esa biopsia, además de las células tumorales, había una infiltración, ¿no?, había un montón de células del sistema inmune, de linfocitos, que estaban rodeando a las células de ese tumor, ¿no? Y cuando se aislaban esos linfocitos, se veía que cuando se aislaban de la muestra de la biopsia y se expandían en un cultivo, cuando se reinfundían de nuevo al enfermo, estas células eran capaces de montar una respuesta inmune, en este caso frente al melanoma. Es decir, de nuevo poniendo de manifiesto esa capacidad que tienen las células propias de actuar como agentes frente a los tumores, ¿no? ¿Qué pasa? Que para que esto ocurra necesitamos tener en el organismo células T, linfocitos T, capaces de reconocer antígenos expresados en el tumor, ¿no? Y esto es más frecuente en aquellos tumores que son genéticamente más inestables, es decir, que tienen más mutaciones, que son más aberrantes, más diferentes a las células del propio organismo, pero es más difícil en aquellos tumores que proliferan poco, que son poco inestables genéticamente o que son más próximos a las células sanas del organismo, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que un paciente, en este caso con mieloma, tenga una cantidad suficiente de linfocitos que ya de por sí sean capaces de responder contra el tumor, ¿no? De manera que sobre esa base se generan lo que se llaman las células CAR, ¿vale? CAR, C-A-R, es el acrónimo en inglés de receptor antigénico quimérico. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a hacer un receptor distinto que va a ser capaz de reconocer la célula del tumor, que no va a ser el receptor normal que tiene el linfocito T de forma normal, ¿vale? El linfocito T de forma normal tiene un receptor de este tipo. Ya veis que es una estructura bien compleja, con un montón de subunidades, una estructura bien compleja, ¿vale? Porque además, cada receptor del linfocito T es capaz de reconocer un único antígeno, es decir, es un reconocimiento muy fino, un proceso de edición muy, muy sofisticado. De manera que nosotros no queremos una cosa tan sofisticada porque queremos un reconocimiento más sencillo, porque además este reconocimiento de este antígeno por este anticuerpo está presentado por otra célula en el contexto de una molécula que es la molécula de HLA, que igual a algunos de ustedes les sonará porque el HLA es, digamos, el código que nos permite saber si somos compatibles con otras personas, ¿no? Y esos son estas moléculas que son esenciales en la presentación del antígeno, ¿vale? Entonces, ¿qué son los receptores antigénicos quiméricos? Es algo quimérico, es decir, es algo que no existe, una construcción artificial, ¿vale?, que básicamente está formada por una parte que está dentro de la célula, que es esta que veis aquí, que tiene trocitos del receptor de la célula T, ¿vale? ¿Qué trocitos? Pues ya veis que aquí tenemos esta subunidad, que es un trocito de esta de aquí que veis, ¿no? De esta de aquí, que es la que va a activar al linfocito T. Y esto se pega a esta cosa verde que ven aquí, que es un dominio que se llama de coestímulo, ¿vale?, que se necesita para que el linfocito T se active de forma adecuada,
y luego está unido a una parte que está fuera de la célula, que es una estructura que es la que va a reconocer el antígeno, ¿vale? Que es esta cosa roja que está aquí. Y esto, que ven aquí, este dibujo, es como si pusiésemos un trocito de un anticuerpo, ¿vale? De manera que el anticuerpo lo que va a hacer es unirse de forma directa, sin necesitar la presentación de nadie, al antígeno del tumor que se expresa en la membrana del tumor, de manera que esto va a permitir un reconocimiento directo y cuando esta parte extracelular se une al antígeno en la superficie del tumor, esto va a mandar hacia adentro del linfocito una señal de activación y lo que va a conseguir es que ese linfocito T se active y mate a la célula que expresa el antígeno del tumor, ¿vale? Y esto lo veis aquí igual y esta es la estructura de los CARs de segunda generación, porque esto es un proceso que tiene una gran cantidad de modificaciones que se pueden añadir, pero los que estamos usando hoy en la clínica son de este tipo, ¿vale? Que tienen la parte intracelular, que tiene el dominio de activación y el dominio de coestímulo, unido a la parte extracelular, que es la que va a reconocer el antígeno en la célula del tumor. Entonces, ¿cómo obtenemos estas células CAR? ¿Cómo hacemos que el linfocito de repente tenga ese receptor artificial? ¿Vale? Bueno, pues lo que primero tenemos que tener es un paciente, ¿vale?, al que le hacemos una aféresis. Igual algunos de ustedes han recibido un trasplante autólogo y saben que no, la aféresis es un proceso por el cual la sangre pasa por una máquina, se centrifuga y nosotros nos quedamos con, digamos, las poblaciones de la sangre que queremos. Bueno, pues aquí lo que queremos tener es leucocitos, porque en los leucocitos van a estar los linfocitos y los linfocitos son las células que nosotros queremos que se conviertan en células CAR, ¿vale? Y una vez que tenemos esos linfocitos T, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a cultivar con algo que pueden ser partículas virales, que pueden ser transposones, es decir, pequeños como membranas que llevan dentro el material genético, de manera que lo que nosotros hacemos es introducir dentro del linfocito T del enfermo la receta o las instrucciones de montaje de ese nuevo receptor que va a expresar ese linfocito en la superficie. De manera que los linfocitos del enfermo se van a cultivar con los vectores virales, ¿vale? Los vectores virales son virus a los que se les ha eliminado todo lo que los hace infecciosos y solamente los utilizamos como estructuras que entran dentro del linfocito T y son capaces de introducir dentro de la célula esas instrucciones de montaje. De manera que después de este proceso de transferencia génica, lo que vamos a obtener es un montón de linfocitos T que van a expresar en su superficie ese receptor quimérico. Y una vez que tenemos estos linfocitos se expanden en cultivo para tener una cantidad de células suficiente para que produzca el efecto antitumoral y de nuevo se vuelven a infundir al enfermo. Y este proceso de producción de los linfocitos T, CAR, pues puede durar entre 3 y 10 semanas dependiendo de qué producto es, dónde vive el enfermo, etc. ¿Qué vamos a tener al final? Vamos a tener un montón de linfocitos T que van a tener, como yo les explico a los pacientes cuando les explico esta terapia, como si tuviesen detectores de metal en su superficie, ¿no? Entonces, imagínense que luego van a recibir un montón de soldaditos que van a tener la capacidad de detectar allá donde están las células del tumor. Y esto es igual para el mieloma que para la leucemia, que para los linfomas. Es el mismo sistema, es el mismo tipo
de fármaco, ¿no? Aunque es un fármaco vivo porque son células. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el cuerpo cuando nosotros recibimos esos linfocitos T? Pues va a ocurrir lo mismo que ocurre cuando uno tiene una infección, ¿no? Para que me entiendan muy bien. ¿Qué pasa cuando uno tiene una infección? Que todos los linfocitos de su sistema inmune están atacando a las células del organismo que están infectadas por la bacteria o el virus o lo que sea. ¿Y eso qué produce? Una reacción inflamatoria. Y esto es lo mismo que vamos a ver en el contexto de la terapia con células CAR. Y en esta diapositiva, y de nuevo, no hagan caso a las diapositivas porque lo importante es lo que yo les voy contando, ven un poco los efectos secundarios más frecuentemente asociados a esta terapia, ¿no? Y básicamente los dos más importantes son el síndrome de liberación de citoquinas, que es este acrónimo que en inglés se llama Cytokine Release Syndrome, CRS, y luego también, aunque muy poco frecuente en el contexto de la terapia CAR en el mieloma, la toxicidad neurológica. Pero digamos que estos son los dos eventos adversos que llamamos de clase, es decir, típicamente asociados a la terapia con células CAR. Y ambos efectos secundarios derivan de la reacción inflamatoria que tiene lugar en el organismo cuando los linfocitos CAR reconocen y matan a las células del mieloma, ¿no? En ese proceso de lucha se produce una tormenta de citoquinas, una reacción inflamatoria que lo que va a producir en más del 95% de los pacientes es fiebre, ¿vale? Fiebre alrededor de los días de la infusión, dependiendo de los productos que podamos tener, más agudo en el momento de la infusión o más diferido unos días después de haber recibido la infusión con las células CAR. Entonces, fiebre es el síntoma principal del síndrome de liberación de citoquinas y refleja el mecanismo de acción de estas células, ¿vale? Entonces, cuando las células CAR reconocen a las células del tumor, van a producir una serie de sustancias que son las famosas citoquinas, que lo que van a producir es inflamación. Y esa inflamación que produce muerte de la, o sea, van a producir, por un lado, muerte de la célula tumoral y eso libera también más sustancias, ¿no? Sustancias que lisan la célula y provocan también más inflamación. Y entonces, esa inflamación clínicamente, ¿cómo se traduce? Pues el síntoma principal es la fiebre, ¿vale? O sea, para tener un síndrome de liberación de citoquinas, el paciente tiene que tener fiebre. Y luego se pueden asociar más o menos síntomas dependiendo, por un lado, de la gravedad del síndrome de liberación de citoquinas y también muchas veces del propio paciente. Es decir, cada paciente es único y la clínica puede ser muy variable, ¿no? Igual que ocurre con los cuadros infecciosos, que a veces son más leves y a veces son más graves. ¿Cuál es la realidad clínica del manejo del síndrome de liberación de citoquinas en el contexto de la terapia con células CAR? Bueno, la realidad es que es un cuadro clínico que sabemos identificar muy bien, que estamos esperando y por lo tanto, en cierta manera, estamos preparados para que esto ocurra, porque como ya les he dicho, ocurre en un 95% de los pacientes que reciben las dosis eficaces de estas terapias y, por lo tanto, en general, lo identificamos de forma precoz, lo manejamos de forma precoz y hoy por hoy la mayor parte de los pacientes van a tener un síndrome de liberación de citoquinas leve, ¿vale? Es decir, van a tener fiebre, puede ser que tengan fiebre y que les baje un poco la saturación de oxígeno y que necesiten un poquito de oxígeno con gafas nasales, pueden tener fiebre y que les baje un poco la tensión y que necesiten pues recibir sueros pero en general no va más allá de ahí, ¿vale? En casos más avanzados, ¿qué otras cosas que pueden ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir que se aumenten las enzimas hepáticas, que se afecte la función del riñón, que haya trastornos de la coagulación, aunque es excepcional que haya sangrados o cualquier otra complicación, pero como les he dicho, la mayor parte de los pacientes van a tener un síndrome leve. Y este síndrome leve, analíticamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues fundamentalmente lo vemos porque se elevan los marcadores de inflamación, ¿no? Y fundamentalmente se eleva la proteína C reactiva.
¿Y cómo tratamos el síndrome de liberación de citoquinas y cuál es el secreto, entre comillas, del éxito de evitar que estos cuadros evolucionen a formas más graves? ¿Y las formas más graves en qué consisten? Bueno, las formas más graves consisten en pacientes que necesitan manejo con fármacos para evitar que la tensión baje, pues con drogas vasoactivas que se llaman, que a veces requieren ser administradas en la unidad de cuidados intensivos, o que tengan, ¿no?, una dificultad respiratoria, que con las gafas de oxígeno no sea suficiente y que necesiten administración de oxígeno a flujos más altos, ¿no?, con mascarilla o incluso con gafas que se llaman de alto flujo o con máquinas que meten el oxígeno a presión, etcétera. Pero, como les he dicho, eso hoy por hoy es excepcional y menos de un 5% de los pacientes tratados con células CAR en el contexto de la terapia antimieloma necesitan ir a la UCI para manejo del síndrome de liberación de citoquinas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto es, como les he dicho, porque lo esperamos, porque lo identificamos y porque lo tratamos de forma precoz, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de elección para el manejo del síndrome de liberación de citoquinas? Es este anticuerpo, que igual les suena porque es el mismo que se utiliza para tratar los casos de COVID grave, que es el tocilizumab. El tocilizumab es un anticuerpo que se une al receptor de la interleuquina 6. Y la interleuquina 6 es una de estas citoquinas que están implicadas en la reacción inflamatoria, de manera que lo que va a hacer el tocilizumab es evitar que la interleuquina 6 se una al linfocito y por lo tanto va a aplacar esa reacción inflamatoria que en última instancia es la que está causando la bajada de la tensión, la dificultad para respirar, los cuadros de daño hepático, etc. ¿Vale? Mucho menos frecuente, pero también muy característico de la terapia con estos linfocitos modificados genéticamente, son los cuadros de toxicidad neurológica, ¿vale? Y esto también tiene un nombre así como que da miedo y parece que es una cosa tremenda, pero es algo que van a entender fenomenal, ¿no? ¿Quién no ha tenido él mismo o algún familiar que en el contexto de una infección o después de una cirugía, cuando lleva varios días ingresado, pues esté un poco más despistado, más adormilado, quizá que le cueste un poco más hablar, ¿no? Lo que llamamos los médicos un cuadro de encefalopatía, ¿vale? Que es un cuadro que puede ocurrir en el contexto de muchas situaciones clínicas y también en el contexto o asociado a esta reacción inflamatoria tan bestial que se produce con el tratamiento con estas terapias, ¿no? Entonces, esto ocurre en menos de un 20% de los pacientes, es decir, no es muy frecuente. En general es leve, es un paciente que está con fiebre, que está teniendo este síndrome de liberación de citoquinas y que igual al pase de visita pues está más adormilado, más confundido, ¿no? Más agitado en ocasiones, a veces con un cierto temblor. Y el tratamiento es el cuadro de liberación de citoquinas, ¿no? Pues con el tocilizumab si se necesita o con lo que sea. Y si eso no es suficiente, pues a veces es necesario poner algo de corticoides también como un tratamiento que frena toda esta reacción inflamatoria, ¿vale? Y he dicho antes que los receptores quiméricos son una estructura artificial, ¿vale?, que en la parte interior, dentro de la célula, dentro del linfocito, es muy parecido a un trocito del receptor de las células T, y la parte de fuera es como si tuviésemos pegado ahí un anticuerpo, ¿vale? Los anticuerpos que permiten unirse directamente a los antígenos, ¿vale? Algunos de vosotros habréis recibido tratamiento con anticuerpos monoclonales, ¿no?, que son fármacos que se van a unir a un antígeno que está expresado en la superficie de una célula. Y en el caso del mieloma, ¿qué antígenos se pueden utilizar para el desarrollo de estas terapias con células CAR? Bueno, pues se podrían utilizar a priori cualquiera de los antígenos expresados en la superficie de la célula plasmática, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo he dicho antes que luego esos linfocitos van a actuar en el cuerpo como soldaditos que tienen un detector, ¿no? Y que se van a unir a todas las células que tiene esa proteína, que tiene ese antígeno. Con lo cual, ¿qué nos interesa? Nos interesa que ese antígeno solo se exprese
en las células del tumor, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaros que tenemos un antígeno que se expresa por igual en las células del tumor que en las células del corazón. Pues, ¿qué va a pasar cuando metamos esos linfocitos? Que van a atacar por igual a las células del tumor que a las células del corazón. Con lo cual, para evitar esos efectos fuera del tumor, nos interesa seleccionar antígenos que de forma preferencial se expresen en las células del tumor y que no se expresen en las células sanas, ¿vale? Para evitar que esas células sanas se dañen. O si se expresan en células sanas, porque muchas veces es difícil encontrar un antígeno que solo se exprese en las células del tumor, bueno, pues que podamos vivir perfectamente bien, aunque eliminemos todas esas células sanas, ¿vale? Y aquí, y ese es el éxito de la terapia CAR, ¿no? El éxito de la terapia CAR radica en la elección adecuada del antígeno al que van dirigidos esos linfocitos T, ¿vale? Y en el caso del mieloma, de todos estos que ven aquí en este cuadrado, se lleva la palma este de aquí, BCMA, ¿vale? ¿Y por qué se llama la palma BCMA? O sea, BCMA es el acrónimo de antígeno de maduración de las células B, B-Cell Maturation Antigen, y se lleva la palma porque tiene varias de estas características que lo hacen atractivo para el desarrollo de este tipo de terapias. La primera, y sobre todo, por encima de todo, que se expresa de forma restringida en las células plasmáticas. No hay expresión de BCMA en otras células sanas, no hay expresión de BCMA en el pulmón, en el corazón, en la piel, no hay expresión de BCMA en otras células del sistema hematopoyético. Con lo cual, ¿qué conseguimos con eso? Que los linfocitos modificados genéticamente y dirigidos frente a BCMA solo van a matar a las células plasmáticas. ¿Y podemos vivir sin células plasmáticas sanas? Sí, podemos vivir sin células plasmáticas sanas. ¿Qué nos pasa? Que tenemos disminuida o alterada la producción de anticuerpos. Pero sin células plasmáticas, se puede hacer una vida perfectamente normal. ¿Cuál es otra de las ventajas que tiene este antígeno de maduración de las células B? Que tiene de por sí un rol esencial en la función de las células del mieloma, ¿vale? De manera que cuando yo bloqueo ese antígeno, la célula del mieloma le falta algo y se muere, ¿vale? Es un antígeno que para la célula del mieloma es importante, ¿vale? Con lo cual, estas dos cuestiones lo hacen un antígeno ideal para desarrollo de este tipo de estrategias en el tratamiento de las células del mieloma. ¿Y en qué pacientes se ha testado inicialmente este tipo de terapias, ¿no? Pues en los pacientes que llamamos ahora triples refractarios, es decir, como sabrán muy bien, igual ustedes casi mejor que yo, hasta hace poco teníamos 4 pilares esenciales en el tratamiento del mieloma, ¿no? Los inhibidores del proteasoma, y les sonarán fármacos como bortezomib, Velcade, carfilzomib, Kyprolis, ixazomib, los agentes inmunomoduladores, y se les sonará la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida, los anticuerpos monoclonales dirigidos frente a CD38, que son, digamos, los últimos que se han incorporado al arsenal terapéutico del mieloma, y aquí tenemos daratumumab, que ya está aprobado, y tendremos en un futuro, si todo va bien, isatuximab, y también tenemos los agentes alquilantes, ¿no? Y muchos de ustedes conocerán el melphalan, ¿no? Que es el fármaco que se utiliza fundamentalmente en el trasplante autólogo, ¿no? Bueno, pues sabemos que el mieloma es una enfermedad que tiende a recaer y que vamos cambiando, ¿no?, las estrategias farmacológicas, ¿no? Primero damos Velcade, luego más lenalidomida, los anticuerpos monoclonales y demás. Y sabemos también que cuando los pacientes se van haciendo resistentes a estos distintos tratamientos, pues la enfermedad se va volviendo más difícil de tratar, ¿no? Y para estos pacientes que ya han recibido los inmunomoduladores, que ya han recibido los inhibidores del proteasoma, que ya han recibido el daratumumab, pues necesitamos nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Y entre estas estrategias están las terapias dirigidas frente a BCMA. Y entre estas terapias dirigidas frente a BCMA están
los linfocitos modificados genéticamente, las células CAR dirigidas frente a BCMA. Y hoy por hoy tenemos dos grandes ensayos, ¿vale? Y empiezo, entre comillas, por el último, ¿vale? Este es un resumen de los datos del estudio CARTITUDE 1, ¿vale? Que es un estudio que ha evaluado un CAR dirigido frente a BCMA, que se llama Cilta-cel, para que suene, pero sin más, ¿vale? Que en una población de pacientes resistentes a 3 o más líneas de tratamiento previo, que habían en la mayor parte de los casos, en casi el 90% de los pacientes, habían mostrado resistencia a al menos un inhibidor del proteasoma, al menos un agente inmunomodulador y al menos un anticuerpo monoclonal dirigido frente a CD38, es decir, pacientes triples refractarios. Ya ven que prácticamente todos los pacientes alcanzan una respuesta objetiva, es decir, al menos una respuesta parcial. Y el 80% alcanza una respuesta completa estricta, es decir, estamos hablando de que en una población de pacientes en las que las opciones terapéuticas ya son limitadas, ¿vale? Vamos a proponer una terapia que sí, es verdad, tiene todos estos efectos que hemos comentado, pero que yo les he dicho que se manejan bien, que los esperamos, que los sabemos reconocer. ¿Es verdad que el paciente tiene que estar ingresado? Es verdad. ¿Durante unas semanas de tratamiento? Sí, es verdad, pero estamos hablando de un paciente que ya ha recibido muchas de las opciones terapéuticas disponibles a día de hoy y ya ven que las tasas de respuestas son muy grandes, muy elevadas, ¿no? ¿Y cuánto duran estas respuestas? Bueno, pues las respuestas son duraderas, ¿vale? Es verdad que el seguimiento de este estudio todavía es corto, pero estamos hablando de que estos pacientes que responden, como mínimo o alrededor de 2 años, les van a durar las respuestas, ¿no? Y esto está pendiente de madurar estos datos, ¿no? O sea, que puede ser que cuando mantengamos el seguimiento dentro de unos meses o de unos años, veamos que muchos de estos pacientes que ven aquí en esta curva siguen todavía sin progresar, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de que una terapia usada ya en una fase avanzada de la enfermedad, pues es una nueva esperanza con unas tasas de respuestas muy elevadas. ¿Y cuál es el otro CAR? Y he dicho, empiezo primero por el último. ¿Y por qué es el último? Porque este es el que está todavía un Cilta-cel, el que les he enseñado anteriormente, es el que está un poquitito más retrasado en el desarrollo clínico, es decir, que va a tardar un poquito más en llegar a nuestro país. Porque ¿cuál es el primero que va a llegar? El primero que va a llegar va a ser este, Ide-cel, ¿vale? Ide-cel ya está aprobado por la agencia americana, por la FDA, ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y estamos ahora pendientes de empezar todos estos trámites para poder tener este fármaco disponible para el tratamiento de pacientes con mieloma en nuestro país. ¿Y qué pacientes se van a poder beneficiar? Pues estos pacientes que les he comentado antes, ¿no? Pacientes que ya han hecho 3 líneas de tratamiento previos, que han estado expuestos a un inhibidor del proteasoma, a un agente inmunomodulador, lenalidomida, talidomida, pomalidomida y también a daratumumab. Y en estos pacientes de nuevo volvemos a ver que la mayor parte de ellos responden, un 81% de respuestas, y que las tasas de respuestas completas son muy altas. En este caso, un 39% de los pacientes alcanzan estas respuestas. Y de nuevo, en este caso vemos que de nuevo la duración de las respuestas está alrededor de los 2 años. ¿Vale? Con lo cual estamos proponiendo un tratamiento en una situación de una enfermedad ya muy avanzada, donde ya ven que la eficacia es excepcional. ¿Cuáles son las otras ventajas que tienen estos tratamientos? Que es un tratamiento único, ¿vale? Yo no sé si muchos de ustedes tienen un mieloma y han vivido, o un familiar con un mieloma, y han vivido un poco la esclavitud, entre comillas, de esta enfermedad. No es una enfermedad que hemos logrado cronificar, es decir, más que cronificar, hemos hecho que los tratamientos sean más largos y que las respuestas sean más duraderas, pero a base de mantener a la gente en tratamiento, ¿no? Y obligando a la gente a acudir al hospital. Bueno, pues este tipo de estrategias terapéuticas rompen un poco con esa tendencia, ¿no? Esto es un tratamiento único, parecido, entre comillas, muchas comillas, al trasplante, ¿vale? ¿Por qué parecido? Porque antes de recibir la infusión de las células CAR se pone una quimio, ¿vale? De unos días. ¿Por qué? Muy distinto, porque es una quimio a dosis muy bajas, que a uno no se le cae el pelo, que no le provoca náuseas ni vómitos. Es parecido porque también requiere una hospitalización. ¿Por qué se hospitalizan los pacientes? Para vigilar la aparición
de esas complicaciones que les he dicho, del síndrome de liberación de citoquinas, de la toxicidad neurológica. Y luego también en algunos pacientes, en la mayoría en realidad, sobre todo las primeras semanas, pues pueden necesitar transfusiones de plaquetas, de sangre, inyecciones para las defensas, porque tanto por efecto de los propios linfocitos como por efecto de la quimio que se pone antes, pues pueden bajar un poco las plaquetas, pueden bajar las defensas, puede bajar la hemoglobina y se puede necesitar un cierto soporte. Pero pasado, digamos, el primer mes, ¿vale? Luego uno se va a su casa, no necesita ningún tipo de tratamiento antimieloma, sí que va a mantener algunos antibióticos o antivirales para prevenir las complicaciones infecciosas. En algunos casos es necesario poner inmunoglobulinas, puesto que como eliminamos también a las células plasmáticas sanas, las inmunoglobulinas normales bajan, pero en general los pacientes cuentan una calidad de vida muy buena y un volver, digamos, a una situación en el que las visitas al hospital son menos frecuentes y, sobre todo, el paciente no está tomando ningún tratamiento de forma continua, ¿vale? También vemos datos muy importantes en supervivencia global y incluidos en pacientes que tienen datos de alto riesgo, ¿vale? Es decir, citogenética de alto riesgo, plasmocitomas. Estos pacientes también responden bien a este tipo de tratamientos, con lo cual estamos hablando de que son tratamientos nuevos que van a cambiar y a revolucionar el tratamiento del mieloma, en el que tenemos que tener en cuenta, y esto es una tabla que resume las principales toxicidades, este síndrome de liberación de citoquinas, estos cuadros neurológicos y lo que les comentaba yo anteriormente de las bajadas de plaquetas, las bajadas de defensas y demás, pero que globalmente la toxicidad es muy adecuada y lo que les he dicho yo antes, al final hemos aprendido, sabemos manejar estos pacientes, reconocemos el síndrome de liberación de citoquinas de forma precoz y esto también hace que utilicemos más a menudo el tocilizumab como tratamiento de esta complicación. Y yo con esto termino, espero que les haya podido transmitir y explicar bien esta terapia que en ocasiones puede ser un poco compleja o difícil de entender. Y ahora, pues, encantada de contestar a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, doctora, por su intervención. La verdad que ha sido un placer escucharla y, como bien ha indicado al inicio, muy, muy ilustrativa y muy didáctica la ponencia. Pues sí tenemos un par de preguntas, así que se las hago por si alguien se anima en este tiempo mientras las responde a preguntar algo más. Y nos preguntan, aparte de que ha indicado usted ya, ¿no?, que ciertos pacientes que sí que optan a este tratamiento, pues los que son ya de tercera línea, ¿no?, digamos, de tratamiento, ¿hay algún perfil concreto de paciente que opta a esta terapia? ¿Unas características concretas, por así decirlo? Bueno, pues una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? O sea, este tipo de tratamiento es un tratamiento que tenemos que aplicarlo a pacientes que sepamos que van a tolerar la aparición de un síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? Porque, como he dicho antes, el 95% de los pacientes lo van a presentar, ¿no? Entonces, tienen que ser pacientes que tengan una adecuada función cardíaca, una adecuada función renal, una adecuada función respiratoria, es decir, pacientes que tienen muchas comorbilidades, insuficiencias cardíacas, problemas renales, insuficiencias respiratorias que requieran oxígeno, que tengan un EPOC muy severo o así, pues son pacientes en los que este tratamiento puede ser tóxico, ¿no? Porque sean pacientes que no puedan superar este cuadro inflamatorio que ocurre, ¿no? Entonces, tienen que ser pacientes que sepamos que van a tolerar, pues que les tengamos que poner altas dosis de sueros o que si les baja la tensión no van a tener daños colaterales, ¿no? Y en este sentido hay muchas discusiones, ¿no?, de si pacientes mayores son candidatos a CAR-T, si pacientes que, por ejemplo, consideramos que no son candidatos a trasplante por la edad o por comorbilidades, pueden ser candidatos a las células CAR, ¿no? Y lo que sí también yo creo que la comunidad científica está de acuerdo que la elegibilidad, es decir, la idoneidad de un paciente a CAR-T es mucho más amplia que la elegibilidad al trasplante. Es decir, que en general, incluso pacientes mayores, y hay un análisis del estudio CARMA, del estudio que ha llevado a la aprobación de IDECEL, en el que pacientes mayores de 65 e incluso mayores de 75 años recibieron el CAR
con una seguridad equiparable a la población más joven y con unas tasas de eficacia equiparables a la población más joven. Y luego la conclusión es que sí, aunque tienen que ser pacientes que tengan eso, una adecuada función cardíaca, una adecuada función renal, sobre todo que sepamos que van a ser capaces de superar un síndrome de liberación de citoquinas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Con esto creo que contestamos a la siguiente pregunta que ha entrado, que es si la edad de los pacientes es indiferente. Creo que lo que acaba de decir lo ha matizado. Vale. Eso es. Y nos preguntan otra cosa. Nos dicen los receptores como el PDL1, que no son específicos de las células plasmáticas, ¿no serían buenas dianas para la terapia CAR-T? Bueno, pues esto también es una pregunta muy, muy interesante. Es decir, PDL1 es un antígeno que lo expresa la célula plasmática tumoral, aunque no es un antígeno exclusivo de la célula plasmática tumoral, porque PDL1 forma parte de los receptores de checkpoints, ¿no? Entonces, aunque es verdad que lo expresan de forma prioritaria las células tumorales. Es un antígeno que también se está utilizando no tanto para desarrollar CAR-Ts específicos antitumor, sino para también ayudar en cierta manera a que las células CAR funcionen de forma adecuada, ¿no? Porque como sabrán algunos, PDL1 y PD1, ¿no? PD1 expresado en el linfocito y PDL1 expresado en el tumor, si se unen, lo que hacen es inhibir al linfocito T, ¿no? Entonces, es más difícil, esta vía es más compleja, con lo cual eso ha hecho que las células CAR no vayan por esa vía, porque podemos entrar en problemas que se llama a veces, ¿no? de que se muere el linfocito T, pero sí que se están utilizando en CARs de tercera generación y demás estrategias para que la célula CAR no pueda inhibirse por el PDL1 expresado, por ejemplo, en la célula del mieloma, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco más complejo y todavía no está en la clínica, pero digamos que todo esto que hoy es una realidad ahora, con estos CARs que les he presentado, que son CARs de segunda generación, está sujeto a muchas posibilidades de mejora tecnológica en un futuro, ¿no? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Pues en la línea de lo que comentaba un poco del futuro, le hago la última pregunta. Nos preguntan si cree que en algún momento las terapias CAR-T serán tratamiento de primera línea en mieloma múltiple. Pues yo creo que ese es el camino, ¿no? Es decir, ahora vamos a poder utilizarlas en pacientes en cuarta línea y adelante. Ya hay ensayos que están realizándose, algunos que ya han completado el reclutamiento, evaluando el CAR en pacientes en recaídas más precoces, es decir, pacientes en segunda o tercera recaída. Y digamos, esto va a avanzar los CARs de la situación en la que los vamos a poder usar ahora a una fase de recaídas más precoces, y también ya hay ensayos que están evaluando usar los CARs en pacientes en primera recaída o incluso en pacientes en primera línea como sustitutos al trasplante o como intensificación en un determinado grupo de pacientes, con lo cual sí, la contestación es que sí, o sea, caminamos hacia eso. Habrá que esperar un poco porque es una terapia que no está exenta de riesgos, pero ese es el futuro de este tipo de estrategias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Con esto concluye el seminario Terapias CAR-T y mieloma múltiple, últimos avances. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y un agradecimiento especial a la doctora que nos presta su tiempo de forma altruista. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y les recordamos siempre que consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de AL como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Adiós, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.